El domingo brillaba como si quisiera burlarse de ella. Irene bajó del coche y se alisó el vestido de flores, ese que Antonio siempre criticaba con la misma frase hiriente. Te hace ver más gorda de lo que ya estás. 35 años. Y una vida entera acostumbrándose a que su marido disfrazara la crueldad de humor. Antonio salió sin esperar, como siempre, caminando rápido, dejándola sola con el postre que había preparado durante 3 horas. Un postre que él ni siquiera pensaba agradecer. Paula abrió la puerta con una sonrisa cálida, sincera, de esas que Irene ya no reconocía en su propia casa. Compadre, Irene, qué gusto verte. Y ese abrazo, ay, ese abrazo. Hacía años que nadie la abrazaba así. El almuerzo transcurrió entre risas y olor a hogar. Un hogar que no era el suyo. Irene sirvió y atendió como siempre, llenando el plato de Antonio, ayudando a los niños, sonriendo aunque por dentro se sintiera transparente. Voy al baño rapidísimo, susurró. Antonio ni levantó la vista. Buenos días, amigos, no les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 2000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaño. Si les ha gustado el vídeo, denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Les estoy muy agradecido a todos por ver el vídeo. Que lo disfruten. En el pasillo, las fotos familiares de Paula la golpearon como un recordatorio cruel. Felicidad verdadera, abrazos reales, sonrisas que no había que fingir. Al volver, escuchó voces en el balcón. La voz de Antonio. Esa voz que conocía mejor que la suya. Y entonces, te digo, hermano, rió Antonio, no sé por qué sigo casado con esa gorda. Irene sintió cómo el aire se le arrancaba del pecho. Se quedó inmóvil, oculta tras la pared, con las manos temblando. Solo estoy con ella por lástima. Esa mujer no podría encontrar a nadie. ¿Quién querría algo así? Gorda, torpe, ni sabe vestirse. La risa de Paula fue como un golpe seco. Irene sintió que el suelo desaparecía. 15 años de matrimonio reducidos a una broma cruel. Respiró, contuvo el llanto, y algo dentro de ella, frío, nuevo, desconocido, se encendió. Volvió al baño, se miró en el espejo. Esa no era la mujer de la que él hablaba. Esa no. Regresó a la sala con una sonrisa que no le pertenecía. ¿Ya regresaste, mi amor?, preguntó Antonio sin mirarla. El resto de la tarde pasó como una película lenta, donde Irene observaba cada gesto de Antonio, como si fuera un extraño, porque eso era, un desconocido, que la despreciaba. Cuando llegaron a casa, él encendió la televisión y abrió una cerveza. Irene, ¿trae algo para picar? Silencio. Por primera vez en 15 años. No le respondió. Esa noche, mientras él roncaba, Irene permaneció despierta, con las palabras de él repitiéndose como una sentencia. Gorda, por lástima, no tiene capacidad. Cuando amaneció el lunes ya no quedaba duda. Mientras Antonio se duchaba, Irene tomó los documentos del coche, las joyas de su abuela, el dinero que llevaba meses guardando en secreto. Lo metió todo en una bolsa. Voy al mercado a comprar carne. Iré en el coche. Mintió. Vale, respondió Antonio desde la cocina. Ah, y compra los pastelitos que me gustan. Y Irene cerró la puerta con suavidad, sin saber que ese sería el último día que él tendría derecho a pedirle nada. No, esa porquería barata que siempre traes, le dijo Antonio sin mirarla, ajustándose la corbata como si fuera lo más importante del mundo. Irene asintió, tranquila, casi demasiado tranquila, y salió de casa, pero no rumbo al mercado San Juan, sino directa al concesionario de autos usados de la avenida, donde 3 horas después vendió el Tsuru a precio justo, pagó en efectivo, y compró un boleto de autobús a la Ciudad de México. No dejó nota, no dejó explicación, simplemente desapareció de la vida de Antonio Hernández. A las 7 de la tarde, Antonio llegó en taxi, malhumorado por haber tenido que pagar el trayecto. «Estoy aquí, mujer. ¿Dónde está mi comida?», gritó esperando que el olor habitual lo recibiera. Pero la casa estaba silenciosa.
anormalmente silenciosa, sin el televisor encendido, sin platos lavándose, sin esa presencia constante que él daba por sentada. «Irene, te estoy hablando», rugió, entrando a la cocina. La estufa fría, la mesa vacía, ni rastro de una cena esperándolo. Una irritación vieja, casi automática, trepó por su pecho. ¿Cómo se atrevía a no estar en casa cuando él llegaba? ¿En qué demonios estaría perdiendo el tiempo? Refunfuñó y marcó el número de su suegra, listo para regañar a Irene a través de ella, como hacía siempre. «Hola», respondió Andrea. «Andrea, soy Antonio. ¿Dónde está Irene? Llegué y no hay comida, no hay nada. Dile que tiene 30 minutos para volver o la voy a buscar». Y entonces, silencio, largo, incómodo. Cuando la voz de Andrea volvió, sonaba diferente, demasiado diferente. «Gracias a Dios despertó», dijo con una calma que lo descolocó. «Al fin se dio cuenta de que puede ser feliz lejos de ti». Antonio sintió un latigazo de rabia. «¿Qué quieres decir? ¿Dónde está Irene? Mi hija no está aquí, y por lo visto no volverá pronto». Pausa. «Quizás sea hora de que aprendas a cocinar tu propia comida». Y le colgó. Antonio se quedó mirando el teléfono, sin entender, sin aceptar. ¿Dónde demonios estaba Irene? Intentó llamarla. No disponible. Volvió a intentar. No disponible. La certeza comenzó a hundírsele en el estómago como piedra fría. Abrió la nevera. Huevos, pan viejo, nada más. Sin Irene. La casa parecía un desierto. Intentó contactar a todo el mundo. Hermanas, amigas de ella, conocidos. Todas respondieron lo mismo. No sabían nada. Y la noche cayó. Y Irene seguía sin aparecer. Fue a la mañana siguiente cuando la realidad lo golpeó. Buscó las llaves del coche. Bajó al garaje. El Tsuru no estaba. «Esa loca se llevó mi coche», gritó. Pero una voz interior, esa que rara vez escuchaba, murmuró algo que le heló la sangre. El coche estaba a su nombre. No era tuyo. Avergonzado, tomó 2 autobuses para llegar al trabajo. No recordaba la última vez que viajaba como la gente normal. Intentó llamarla otra vez. Fuera de alcance. En la oficina no pudo disimular la angustia. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Que su esposa había huido? ¿Que él, el que siempre se jactaba de controlarlo todo, no tenía idea de dónde estaba? A la hora del almuerzo, desesperado, llamó a Paula. «¿Cómo estás, amigo?» «Irene», preguntó Paula alegre, sin sospechar nada. Desapareció Paula. No volvió desde ayer. Se llevó el coche y no responde. No sé qué hacer. Hubo un silencio pesado, distinto al de Andrea. Paula tardó en responder. «Antonio», dijo finalmente, «¿alguna vez pensaste que quizá escuchó lo que dijiste de ella el domingo?» Antonio palideció. El corazón se le detuvo un segundo. «¿De qué estás hablando?», susurró, aunque ya sabía exactamente a qué se refería. «Eso que dijiste en el balcón, hermano». La voz de Paula temblaba entre culpa y reproche. «Que estaba gorda, que estabas con ella por lástima. Lo dijiste en voz alta, Antonio, muy en voz alta. Y ella venía del baño justo en ese momento». Las palabras cayeron como una losa. Antonio sintió que el estómago se le hacía un nudo, que la sangre se le helaba, que la casa giraba a su alrededor como si estuviera a punto de desmayarse. «¿Crees que ella escuchó?», preguntó con la voz rota por primera vez en años. «Creo», respondió Paula, «que es mejor que te acostumbres a la soledad, porque al final eres tú quien la necesitaba a ella, no al revés». Y Paula colgó. Antonio se quedó mirando el teléfono como si fuera un arma. Por primera vez en 15 años, estaba realmente solo. Y por primera vez, comenzó a entender lo que había dicho. Esa noche cenó tartas y huevos revueltos mal hechos, sentado en la cocina que siempre olía a hogar, ahora fría, callada, muerta, las plantas marchitándose, la ropa acumulándose, el refrigerador casi vacío. Con Irene también se había ido la estructura entera de su vida. Los meses siguientes fueron una caída libre.
La casa, antes ordenada como reloj suizo, se convirtió en un campo de batalla. Platos apilados, ropa sin lavar, comida instantánea día tras día. Las noches eran lo peor, silenciosas, largas, crueles. Contrató un investigador privado. 3 meses de búsqueda. Ni una pista. Su esposa es una mujer inteligente, dijo el detective. Quien desaparece así es porque no quiere ser encontrado. Antonio tragó saliva. Por primera vez comprendió que Irene no estaba escondiéndose. Irene estaba simplemente viviendo sin él. El trabajo tampoco era refugio. Había perdido peso sin darse cuenta. La ropa arrugada, ojeras, el cabello sin peinar. El hombre que solía presumir de irresistible. Ahora parecía un fantasma. ¿Todo bien, Antonio?, preguntó Mario. Estoy bien, solo cansado. Mentira. Estaba devastado, perdido, en ruinas. Las noches se volvían tortura pura. Recordaba cómo Irene siempre dejaba un vaso de agua en la mesita, cómo preparaba el café exactamente como a él le gustaba, cómo jamás se quejaba cuando él llegaba tarde, o cuando la humillaba con sus burlas. Solo entonces entendió que Irene no había sido un peso, había sido su vida entera. Intentó salir con otras mujeres, un desastre. Nerea de contabilidad, era guapa, joven, graciosa. Pero en la segunda salida le dijo en su cara: Antonio, sigues enamorado de tu exesposa. Si no resuelves esto, no vas a poder con nadie. No pudo negarlo, porque era verdad. Los domingos eran los peores. Antes, Irene preparaba un almuerzo especial, ponía música, llenaba la casa de vida. Ahora él comía pizza fría, viendo fútbol, en una casa que parecía un mausoleo. Paula se había alejado desde aquella llamada, y Antonio no tuvo el valor, ni la dignidad, de buscarlo. La soledad no era un castigo, era un espejo donde Antonio, por primera vez, veía al hombre que realmente había sido. Era un domingo más, gris, solitario, interminable. Antonio rebuscaba entre armarios tratando de matar el silencio, cuando encontró la caja. Fotos viejas, amarillentas, llenas de una felicidad que ya no reconocía. Fotos de la boda, de Puerto Vallarta, de los primeros años juntos. En todas, Irene sonreía con una luz que él había apagado sin darse cuenta. Hubo una imagen que lo atravesó. Irene con un vestido azul, el que él le regaló en su 2º aniversario. Ella lo abrazaba como si él fuera su mundo entero. Y él recordó algo que casi había olvidado. Me siento la mujer más afortunada del mundo. ¿En qué momento había dejado de merecer esas palabras? ¿Cuándo empezó a verla como una carga, en lugar de como la mujer que había elegido amar? Su propia voz resonó en su cabeza como un castigo, gorda, por lástima, incapaz. Antonio se sirvió otra cerveza, la 4ª. Era lo único que silenciaba esa culpa que lo consumía. Mientras tanto, en algún lugar de México, Irene volvía a nacer, viviendo en la Ciudad de México, trabajando en una multinacional, ejercitándose, riendo, haciendo amigos, aprendiendo cosas nuevas, perdiendo peso no por tristeza, sino por libertad, descubriéndose, reinventándose. Irene se estaba convirtiendo en una mujer que Antonio jamás había conocido, porque nunca la dejó ser. Pero él no sabía nada de eso. Para él, Irene era un fantasma, una ausencia que lo perseguía cada día. Paula tenía razón. Era Antonio quien la necesitaba, no al revés. Un año después, el aniversario de la desaparición de Irene llegó con lluvia. Antonio despertó solo, como siempre, café amargo, como siempre, ropa arrugada, como siempre. Pero ya no era costumbre, era castigo. Se miró al espejo, 38 años con cara de 45, ojeras profundas, cabello ralo, cansancio metido en los huesos, y una barriga cervecera que era el único abrazo que recibía últimamente. Tomó el autobús hacia Transportes Guadalajara como un zombi. La ciudad seguía igual, pero él era un extraño incluso para sí mismo. «Buenos días, Antonio», lo saludó Mario. «¿Te enteraste?
Tenemos una nueva supervisora general. Viene de la sede en Ciudad de México. Antonio apenas murmuró. Cambios, jefes, reuniones. Todo le daba igual. Dicen que revolucionó el departamento, añadió Mario. Aumentó la productividad un 40% en 6 meses. Bien, refunfuñó Antonio. Otro jefe mandón. Perfecto. Justo lo que necesitaba para arruinar aún más su miserable vida. A las 10 en punto, todos fueron llamados a la sala de reuniones. 30 personas, miradas expectantes. Antonio, como siempre, sentado atrás, invisible. El gerente regional, Iván, entró sonriendo. Les presento a nuestra nueva supervisora general, anunció con orgullo. Viene con excelentes referencias de la sede central. Todos giraron la cabeza hacia la puerta. Antonio no. No hasta que escuchó los murmullos. No hasta que sintió un escalofrío recorrerle la columna. Y cuando por fin levantó la vista, la vio. Irene, radiante, segura, irreconociblemente hermosa, con un porte que gritaba independencia, fuerza, vida. La mujer a la que él había humillado y perdido estaba ahí, en carne y hueso, frente a él, como su jefa. Antonio se quedó sin aire, sin voz, sin mundo, porque ella no solo había vuelto transformada, y él seguía exactamente donde la había dejado. Será responsable de optimizar nuestros procesos e implementar nuevas estrategias de crecimiento. Denle la bienvenida a Irene Morales, anunció el gerente. Antonio sintió el nombre como un golpe directo al pecho. Podía ser una coincidencia. Sí, podía ser otra Irene, también. Y Morales era un apellido común. Pero cuando la puerta se abrió, el mundo dejó de girar. Era ella, pero no la Irene que él conocía. Era otra, una versión más alta, más fuerte, más elegante, más viva. Había perdido peso, pero no esa mujer luminosa que siempre fue. Había ganado algo más grande: presencia, poder. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros. El traje negro la hacía parecer una ejecutiva de élite. Los tacones marcaban cada paso como si estuviera reclamando el espacio, que jamás tuvo a su lado. Y su postura. Dios, esa postura. Irene caminaba como una mujer que finalmente sabía quién era. Buenos días a todos. Su voz llenó la sala con una claridad que hizo que muchos se enderezaran en sus sillas. Es un placer estar en Guadalajara y trabajar con un equipo tan talentoso. Antonio tragó saliva. Esa voz, esa seguridad, ese brillo en los ojos, era una mujer renacida, la misma que él había llamado gorda, la misma a la que dijo que nadie querría, la misma que dedicó 15 años a hacerlo feliz, mientras él la aplastaba poco a poco. Irene siguió hablando de estrategias, proyectos, logros, palabras grandes, metas ambiciosas. Era obvio que la respetaban, que la admiraban, que la escuchaban. Antonio solo podía mirarla y darse cuenta, con un dolor que le comprimía el pecho, de que nunca la había conocido de verdad. Ahora me gustaría conocerlos personalmente, dijo bajando del escenario. Quiero saber de sus roles, ideas y desafíos. El pánico se apoderó de él. Iba fila por fila. Iba a verlo. Iba a hablarle. ¿Qué le diría él? ¿Cómo explicaría lo inexplicable? ¿Cómo se pide perdón cuando destrozaste a alguien sin siquiera darte cuenta? Irene comenzó en la primera fila. Apretón de manos firme, sonrisa profesional, interés real. Fila por fila avanzó. Y Antonio sentía el sudor correrle por la espalda, el corazón golpeándole en las costillas, las manos temblando, escondidas bajo la mesa, la respiración entrecortada. Cuando llegó a la penúltima fila, Antonio consideró levantarse y huir, pero no podía. Sus piernas no respondían. Era como si el destino lo hubiera clavado ahí, obligándolo a enfrentar lo que había hecho. Finalmente, llegó a la última fila. Saludó a Mario, luego a María, luego a José. Y entonces se detuvo frente a él. 1 año sin verse, 1 año entero sin mirarla, 1 año de silencio, culpa y fantasmas. Y ahora estaba ahí,
mirándolo directamente. Antonio vio en sus ojos algo que le heló la sangre. No odio, no tristeza, no rencor. Poder, control absoluto, libertad. Antonio Hernández, dijo ella con una voz impecable, leyendo su nombre como si fuera uno más en la lista. Analista de logística desde hace 8 años. No había temblor en su voz, no había emoción. Solo profesionalismo puro. Distancia perfecta. Antonio intentó hablar. Nada, ni una palabra salió. Solo un gesto torpe, infantil, vulnerable. Irene extendió la mano. Él dudó, pero finalmente la estrechó. En cuanto la tocó, sintió una descarga eléctrica. No de amor, no de nostalgia, sino de realidad. Esa mano firme no pertenecía a la mujer que él creyó tener asegurada toda la vida. Pertenecía a alguien que había renacido lejos de él. Pertenecía a la mujer que ya no lo necesitaba. La mujer que había aprendido a vivir, sin mirar atrás. Irene se inclinó apenas, lo suficiente para que solo él pudiera escucharla. Desde fuera parecía un saludo cordial, profesional, pero por dentro, las palabras fueron un disparo directo al corazón. «Gracias por hacerme ver», murmuró con una suavidad mortal, «que tengo la capacidad de encontrar algo mejor que tú». A Antonio se le heló la sangre. Su respiración se cortó. El eco de esa frase chocó con la memoria de la suya propia, aquella que había escupido sin pensar. «Estoy con ella por lástima». Ella lo había oído todo. Y ahora estaba ahí, transformada, poderosa, fría como un bisturí, lista para ajustar cuentas. Irene seguía sonriendo como una profesional impecable, mientras fingía acomodar papeles en su agenda. Para cualquiera en la sala, era solo una supervisora charlando con un empleado. Pero su voz, su voz era otra historia. «¿Sabes, Antonio?», susurró con veneno de seda. «Durante mucho tiempo creí en tus palabras. Creí que estaba gorda, que no valía nada, que ningún hombre me querría». Hizo una pausa lenta, cruel, deliciosa. «Pero te equivocaste, muy equivocado». Antonio tragó saliva. Intentó hablar. Nada. Irene, susurró desesperado. Ella levantó un dedo suave, casi maternal. «Shh, déjame terminar. Después de todo», sonrió. «Tuviste 15 años para hablar. Ahora me toca a mí». Irene se enderezó apoyándose en su seguridad recién conquistada. Sus ojos tenían un brillo que Antonio jamás había visto. Ni siquiera el día en que se casaron. No era una víctima. Era una depredadora. Y él, su presa. «¿Sabes lo que descubrí al salir de Guadalajara?», susurró inclinándose apenas. «Que soy inteligente, muy inteligente». Antonio sintió que las palabras lo desgarraban por dentro. «En 6 meses me ascendieron. En 1 año dirigía a un equipo de 50 personas. Y ahora…» hizo un gesto sutil abarcando la sala. «Estoy aquí, como su jefa». El golpe fue seco, perfecto, certero. La mujer a la que llamó incapaz, ahora era su supervisora. La mujer a la que despreciaba. Tenía en sus manos su trabajo, su estabilidad, su futuro. «Pero eso ni siquiera es lo mejor», continuó ella. Antonio notó un brillo afilado en sus ojos, un brillo que le anunció que el verdadero golpe aún no había llegado. «Lo mejor», sonrió, «es que encontré a alguien mejor». El corazón de Antonio se detuvo. Literalmente se detuvo. «¿Quién?», preguntó sin poder controlarse. Irene se inclinó lo justo para que él sintiera el aliento cerca de su oído. Cuando habló, su voz fue una sentencia. «Jorge». Antonio sintió que el alma se le caía a los pies. Jorge, el dueño, el presidente, el hombre más importante de la empresa. Un empresario respetado, rico, influyente. Un hombre de verdad. Irene lo miró, disfrutando cada segundo de su reacción. «Lo conoces, ¿verdad?», añadió con suavidad. «Él y yo llevamos 6 meses juntos. Fue él quien me sugirió venir a Guadalajara. Dijo que sería interesante ver esta sucursal de cerca». La pausa dramática fue un puñal.
Bastaba una sola conversación con Jorge para destruir a Antonio. Una sola. Jorge valoraba la integridad, el respeto, la ética. Y Irene tenía en sus manos la historia completa. Las humillaciones, las burlas, los insultos, los 15 años de desprecio. Su carrera podía terminar en cuestión de horas, su reputación en segundos. «Por favor», susurró Antonio al fin, con la voz quebrada. «Irene, por favor». Ella ladeó la cabeza, como si observara a un animal herido. «¿Qué?», preguntó con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Vas a disculparte?». Y entonces se hizo silencio. Un silencio que no era solo suyo. Era el silencio de un hombre que sabía que ya no tenía nada. Y el de una mujer que había ganado todo. Pensé que nada podía doler más, hasta que Irene me preguntó si iba a disculparme. «¿Vas a pedir disculpas, Antonio?», susurró Irene con una tranquilidad que helaba. «¿Vas a prometer que cambiarás?». Él asintió frenéticamente, con lágrimas acumulándosele en los ojos. Ni siquiera parecía el mismo hombre que un día se creyó dueño de todo. «Lo lamento, de verdad lo lamento», balbuceó. «Me arrepiento de todo. Fui un idiota, un ciego. Eres increíble, Irene. Siempre lo has sido. Y yo... Irene lo interrumpió, pero no con furia, con algo infinitamente peor: indiferencia. «Tu disculpa llegó demasiado tarde, Antonio», dijo con la frialdad de un bisturí. «Mucho, demasiado tarde». Se apartó con elegancia profesional, como si la conversación hubiese sido nada más que una consulta administrativa. Para cualquiera en la sala, la escena había terminado, pero Antonio sabía que acababa de ser destruido por segunda vez. Irene levantó la vista hacia el equipo, volvió a adoptar su sonrisa corporativa y declaró: «Bueno, a todos, fue un placer conocerlos. Trabajaremos duro los próximos meses. Espero que sea una colaboración productiva». El personal aplaudió. Irene saludó con la mano, se giró y salió de la sala como un huracán silencioso, dejando atrás a Antonio, con el peso insoportable de su propia ruina. Los días siguientes fueron un infierno. Antonio vivió con el corazón en la garganta, esperando en cualquier momento ser llamado a la oficina de Iván para escuchar la palabra maldita: despedido. Pero nada ocurrió. Irene actuaba como si él fuera un empleado más, profesional, distante, estrictamente correcta, sin una sola señal, sin un solo gesto, sin una sola pista de si pensaba destruirlo. Ese silencio fue su tortura. Cada noche Antonio se revolcaba en la cama pensando que bastaba un mensaje de Irene a Jorge para terminar con su carrera para siempre. Quizá, pensó mientras el insomnio lo devoraba, era exactamente lo que merecía. Había aplastado emocionalmente a una mujer extraordinaria. Ahora esa misma mujer había renacido más fuerte que nunca. Irene le había demostrado algo que él se negó a ver durante 15 años, que era inteligente, valiosa, capaz y digna de un amor mejor que él. La venganza de Irene no fue escandalosa, ni dramática, fue elegante, silenciosa, quirúrgica. No necesitó destruir a Antonio, bastó con mostrarle lo que había perdido y lo que jamás volvería a tener. Un mes después, ahogado por el miedo, el arrepentimiento y el peligroso silencio de Irene, Antonio renunció antes de que lo expusieran públicamente. Ni siquiera sabía que Irene ya había hablado con Jorge el mismo día de su presentación, que le contó su historia con una pareja tóxica, que él, el dueño de la empresa, la dejó decidir qué hacer con su exmarido, y que Irene simplemente eligió vivir bien, mientras Antonio se hundía en su mediocridad, su culpa y su soledad. Irene seguía ascendiendo, brillando, viviendo la vida plena que siempre mereció, la vida que él nunca le permitió tener, porque a veces la mejor venganza no es destruir a alguien, es vivir tan bien, tan alto, tan libre, que el otro se destruya solo con el peso de sus propios errores. Si te gustó esta historia de superación y venganza silenciosa, suscríbete al canal para más relatos que te pondrán la piel de gallina. Y cuéntame en los comentarios,
¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Nos vemos en la próxima historia.